Entre Filstas. Continuamos con esta cobertura especial que hace C7, la industria creativa de los jaliscienses. Nos encontramos aquí en el pabellón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ya se encuentra con nosotros el poeta Javier Sicilia para hablar de este libro que presenta hoy en la noche a las 8 de la noche en la sala Agustín Yáñez. Lo acompañará Pura López Colomé y bueno, el libro se titula Vestigios y lo edita ERA. Bienvenido, Javier, un gusto tenerte aquí. Y muchas gracias, es un honor estar aquí contigo. Otra vez. Javier, quisiera preguntarte, cuando uno decide, como en tu caso, no volver a escribir poesía, ¿dónde habita la poesía cuando no se escribe sobre ella o no se escribe poesía? Mira, la poesía no es un oficio, no es una profesión, se expresa a veces como un oficio, pero es una gracia o una desgracia, ¿no? En mi caso, a veces pienso que es una desgracia, porque te cae, es decir, es algo que está allí, así te tomó y no te lo puedes quitar. Uno mira, siente, se expresa como poeta, entonces uno puede dejar el oficio de la escritura, pero no puede dejar de ser poeta. Uno sigue mirando así, sigue sintiendo así y siempre aparece con otros lenguajes, ¿no? Gestuales, discursivamente, en los actos de la vida, ¿no? Es decir, y yo creo que eso fue parte de la fuerza del movimiento, que son movimientos junto con el zapatismo, que es el otro gran movimiento moral y ético de esta nación en los últimos 30 años, estuvieron puntuados de poesía, estaban llenos de poesía, ¿no? Y eso deslocalizó, no solo deslocalizó la inanidad y la estrechez de los discursos políticos, sino que hizo algo más, puso en el centro lo que es el corazón de la poesía, que es el ser humano, en el centro de la vida y de la conciencia nacional. Pulsando a través, ¿no?, de la gente, justamente. Javier, entonces, ¿cómo pulsa esta poesía en ti a través del movimiento? O sea, ¿qué observas? ¿Cuál es su métrica? ¿Cuál es su musicalidad? ¿Es más bien una elegía o un canto en estos momentos? Pues es una elegía, es un dolor. Yo, cuando salí justamente al movimiento, cuando pronuncié ese Estamos hasta la madre, descubrí, y empezaron a acercarse las víctimas, descubrí algo que está en la sustancia del poeta, ¿no? Mallarmé lo definía así. El poeta Mallarmé, uno de los grandes poetas modernos, el poeta de la voz de la tribu. Y entonces lo que dije, sí, entonces yo lo que tengo que hacer es dejar que la voz doliente de esta nación, que la voz de las víctimas, que el sufrimiento que no ha sido escuchado de las víctimas se exprese. Y yo simplemente fui un canal y después me retiraba para que las víctimas hablaran. Hay verdaderamente momentos de un dolor y de una poesía en el sentido elegíaco y en el sentido también trágico y en el sentido también de exigencia y de señalamiento a un Estado que no cumple con su función primordial, que es darle seguridad, justicia y paz a sus ciudadanos, que estaba expresado a través de las víctimas. Había y hay una gran poesía en las víctimas, y es lo que hicimos, dejar expresarse esa palabra, ¿no? Esa palabra herida. Unir estos cantos que pueden ser polifónicos, pero en un mismo canto. Pensaba yo también ahora que entrevistamos a Eduardo Antonio Parra, que tiene este libro que se llama Desterrados. Platicábamos un poco del concepto de los desheredados de la tierra que maneja Gilles Deleuze, entre otros, y cómo se hace un coro de la gente que justamente es la literatura lo que los une, que también lo podemos encontrar en los personajes de Juan Rulfo en el Llama en Llamas específicamente. Entonces, aquí la poesía une, le da voz, le da sentido a estas voces que, aunque no sean de poetas, terminan siendo poesía, aunque no sea impresa. Exactamente, porque cuando se ha vivido dolores como el que han vivido y viven las víctimas, ¿no? Cuando te asesinan a un hijo, cuando te desaparecen a una hija, cuando te violaron, te violentaron y terminaron por asesinarte a una hija, el dolor es tan profundo que solo puede articularse a través de
de metáforas casi, y oías esas metáforas dolorosas que buscaba y encontraba la gente, las víctimas, y las sigues oyendo desde el fondo de su corazón para expresar esa dimensión del horror, esa dimensión de su sufrimiento, esa dimensión de lo que aman a sus hijos y esa dimensión de la indignación. Hay en el corazón de todo ser humano un poeta, y a veces los dolores extremos, porque no alcanza el lenguaje corriente para decirlo, recurre a la poesía. Y había verdaderamente capos elegíacos, ¿no? Cuando empiezan en las plazas a nombrar a los muertos, a los desaparecidos, sobre todo a los muertos, y viene ese coro con una letanía: no debió morir el nombre, y no debió morir, y el nombre, y no debió morir, como una letanía. Y uno oye las letanías de las Virgen, ¿no? Del Rosario. Uno también oye la gran letanía del poema de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, en la voz de la gente del pueblo, expresando su dolor, ¿no? Y deslocalizando el lenguaje degradado de los criminales y el lenguaje hipócrita de los políticos, ¿no? Desenmascarando toda esa ruindad, ¿no? ¿Qué ocurre por parte de la gente, de las autoridades, los mismos ciudadanos? Es un tanto de omisión, de costumbre, de indiferencia, porque de pronto pareciera que se nos quiere hacer creer, o a veces uno mismo, que estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando parece que lo que está equivocado es... Ahí está. Sí. A mí, cuando me dicen esa frase, me indigno, y sobre todo si viene una autoridad. Un buen Estado y un buen país, donde la cultura es el sentido de la vida, donde el hombre es el sentido, y la mujer, y los niños, y lo humano es el sentido de la vida, no puede tener un lugar ni una hora equivocada. Todos los lugares y todas las horas en un país verdaderamente digno deberían de ser los correctos. ¿Qué es lo que está equivocado entonces? La política, la ausencia de Estado, la corrupción que protege el Estado. Tenemos el 94% de impunidad. Eso quiere decir que los delincuentes pueden hacer lo que hacen porque están protegidos por omisiones del Estado o por relaciones y vínculos de funcionarios con esa criminalidad. Un país donde no hay impunidad, donde el Estado de Derecho se ejerce, y eso implicaría meter a la cárcel a una buena parte de la clase política, no tendríamos estos cines de sin impunidad. Pero porque no hay castigos, porque no hay señalamientos, no hay una ética profunda de la política, estos canallas pueden, y se les puede liberar, estos canallas pueden seguir delinquiendo y asesinando y despreciándonos y humillándonos. Y se espanta luego el Estado porque hay autodefensas, ¿no? Pues cuando un Estado no protege, uno tiene la legitimidad de defenderse. Yo no soy de esa línea, soy no violento, pero puedo justificar. Y si yo tengo la necesidad de defender con un arma, porque no puedo frente a lo irracional proteger a mi familia, lo voy a hacer. Yo creo que es un acto de dignidad que señala al Estado diciéndole: no eres capaz, ¿no? Y no estamos contra ti, estamos reformando lo que tú no eres incapaz de reformar. Eso es lo que están diciendo las autodefensas. Por desgracia, y se los avisamos, si nosotros que hemos llenado de contenidos, que estamos señalando por dónde debíamos de transitar, no nos hacen caso, pues están mandando el mensaje de que la única forma es defenderse, ¿no? Sí, por la propia mano. Y además estos grupos, agrupaciones de autodefensa, no todas, quiero decir, hay unas más estructuradas que otras, tienen sus reglas, sus códigos. Y hay otras que pertenecen al crimen, ¿no? O a las guardias blancas. Ese es el gran problema de cuando un Estado se ausenta de su vocación fundamental, que es la justicia y la paz, la seguridad de los ciudadanos. Esa es la razón de ser del Estado, y sus instituciones están para fortalecer eso. Pero si no hay eso, esas instituciones no sirven. Lo que estamos diciendo es que no hay Estado. Por una parte esta omisión o carencia de Estado, y por la otra, pues quizá quienes podrían entrarle al quite, la prensa, los periodistas silenciados, cómodos, censurados, autocensurados, amenazados. Pues se preguntaba Elena Poniatowska que hasta cuándo denunciar por parte de un periodista le iba a significar costarle la vida o la libertad, como si denunciar el crimen pues conllevara a un crimen, ¿no? Y por eso yo cuando les molesta mucho que a veces señale al Estado como un Estado de delincuentes, como un Estado criminal o un narcoestado.
pero a eso vamos. Cuando tenemos el 94% y cuando uno parece un animal que lo pueden matar, secuestrar, violentar, o un periodista que dice la verdad, y el Estado no va a hacer nada, ni nadie va a hacer nada por esa justicia, ni va a responder por esas víctimas. Estamos en un Estado que lo podemos definir de todas las maneras, delincuencial, narcoestado, menos como un Estado. Y entonces, aquí es lo grave de los ciudadanos, nos tendríamos que indignar, tendríamos que estar en las calles, no defendiendo el petróleo, defendiendo la dignidad humana. Después defenderemos el petróleo, después defenderemos otra cosa. Esas reformas estructurales son una mentira. Son una coma de una, porque detrás de eso siguen los muertos. Y ninguna reforma va a prosperar en un país donde hay 100,000 asesinados, que se siguen habiendo asesinados, donde hay zonas balcanizadas por el crimen, donde hay criminales en el Estado, protegidos por el Estado, ¿no? Donde se exonera, se libera a Caro Quintero y se exonera a Raúl Salinas. Nunca va a haber paz, ¿no? Sí, seguimos consintiendo esto. Y no va a haber reforma estructural que alcance, porque no puede haber una buena reforma en un Estado en guerra. Digo, en un país en guerra, en un país violentado, en un país de desaparecidos, en un país de fosas comunes. Entonces todo esto es una mascarada, ¿no? Y los ciudadanos lo estamos permitiendo. Habla muy mal de nosotros como ciudadanía. ¿De dónde viene este letargo? ¿A qué obedece esta indiferencia? ¿Por qué no nos comprometemos suficientemente? No sé, no, me lo pregunto, y me da mucha tristeza que hayamos perdido nuestra capacidad de indignarnos y de pedir castigos ejemplares para los que... En cualquier otro país con una cultura sólida, un arraigo sólido, hace mucho que hubieran caído muchos delincuentes, hace mucho que estarían en las calles diciendo, yo quiero ver, cuando sucede un crimen grave, una violación en un país europeo, la sociedad se indigna y sale a la calle, y para eso nosotros toleramos descapitados, fosas comunes, y todavía nos atrevemos a ir a las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ya los actos que tenemos que hacerlos, pues no vamos a las elecciones, así no. Y quizá debíamos de dejar de pagar impuestos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estarlos pagando qué? Si no nos cuidan, si no nos protegen, si te matan y no te dan justicia, ¿para qué queremos un Estado así? Un Estado con oídos sordos, ¿no? Comentaban hace poco que se hablaba que en los últimos 13 años, digamos, ha habido cifras más, cifras menos, un promedio de 84 periodistas asesinados, de los cuales solo un caso ha sido esclarecido. Y esto además incluye, desapariciones, omisiones y demás. ¿Por qué a un Estado no le duelen sus voceros, quienes, de su realidad, estos periodistas, la palabra? ¿Por qué se tapa los oídos? Pues no sé, o son corruptos, o son imbéciles, o son incapaces, o están coludidos, o lo único que les interesa es usar al Estado para sus salarios y sus gozos. No lo sé, pero todo eso cabe y les debería de dar una gran, inmensa vergüenza, ¿no? Ni con un llamado por parte de la ONU, ¿no? Esta alerta que hizo de cuidar más la libertad de expresión y pone a México entre los 3 lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Sí, está allí. Y ahorita viene la ley de, esta sobre sobre el derecho de réplica, ¿no? O más control, ¿no? O sea, parece que el Estado, en lugar de ir hacia el lado de la ciudadanía, va del lado de los criminales contra los ciudadanos, contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos. Pues entonces, ¿qué estamos viviendo? Pero lo más terrible es que lo aceptamos como ciudadanos. Apáticos. A veces yo no entiendo cuando me dicen, no, es que ustedes sentaron a Calderón en el castillo de cara a la nación. No nos sentamos nosotros. Si yo hubiera llegado solo con 200 víctimas y mi bandera, hubiera dado mi dignidad moral y mi palabra. No, Calderón se sentó porque estaba la nación entera afuera, estaba la izquierda, la derecha, los empresarios, los estudiantes, estábamos todos diciéndole así, no señor. Él fue el que buscó, vamos a dialogar, sí, pero de cara a la nación, porque esto nos compete a todos. Cuando un gobierno tiene miedo de sus ciudadanos, estamos en la democracia. Pero cuando no los presionamos para que tengan miedo y sirvan a los ciudadanos y no se sirvan de los ciudadanos y terminen por ser solidarios del crimen, no vamos a parar este desastre. Hay una gran responsabilidad ciudadana. La nación es una gran responsabilidad.